El gobierno abrió un debate para modificar las reglas del empleo público y el estatuto administrativo, una legislación cuyo núcleo se remonta a 1989. Por otra parte, el Banco Central acaba de entregar una fotografía importante de la economía del segundo trimestre de este año 2026. El PIB cayó 0,2% respecto del mismo trimestre del año pasado. Y por eso en esta mañana, como todos los martes, Santos Martes, estamos con nuestro panel económico, Bárbara Navarrete, economista e investigadora del Observatorio de Políticas Económicas y Sociales. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Bárbara, toda mi billetera para que la hagas rendir, porque está igual. Salen moscas. ¿Qué es el estatuto administrativo? Mire, es un marco normativo que regula el funcionamiento de la y los funcionarios públicos. Ujú. Yo en particular no tengo una expertise en la materia más leguleya, pero sí es relevante lo que pasa con la Comisión Asesora de Modernización del Empleo Público, que la anuncia ayer el gobierno, y que la compone una serie de expertos técnicos para conversar sobre cómo hay que modernizar el empleo público en una conversación que ha sido bien reiterativa. No sé si les suena de algunos otros tiempos atrás, donde siempre se habla de, bueno, cómo modernizamos el Estado y con ello también a quienes ejercen labores en el mismo. Y lo hacemos más eficiente. Y lo hacemos más todo. eficiente, Sí, efectivamente. Entonces, bueno, esta comisión asesora se constituye y tiene 120 días para poder entregar propuestas. El gobierno manifiesta que con ello entonces van a recibir estos elementos y poder constituir un proyecto de ley. Algo importante, similar a lo que pasa con la Mesa de Reactivación Laboral, que en ese momento mandata el Ministerio del Trabajo, es que quedan fuera de la participación permanente las y los funcionarios de la ANEF, por ejemplo, pero sin duda hay otros organismos que organizan a las y los funcionarios del Estado, que no son solamente del gobierno central. También están los municipios, los gobiernos regionales, las universidades, por ejemplo, del Estado. Por lo tanto, hay una composición importante y hay una integridad importante del funcionariado público que debiese estar permanentemente teniendo voz en ese espacio. Perdón, Bárbara, cuando hablan del estatuto administrativo que necesita modernizarse, ¿hay un diagnóstico transversal sobre esto o estamos ante un diagnóstico fundamentalmente ideológico del actual gobierno? Yo diría que hay cierto consenso, ciertos aspectos transversales de la necesidad de modernizar el estatuto administrativo, particularmente respecto de cuáles son la diversidad de regímenes que existen para los funcionarios y funcionarias. Por ejemplo, están los funcionarios de planta, que están de forma permanente en el Estado y que tienen carrera funcionaria. Pero también, y mayoritariamente, están los funcionarios a contrata, que tienen contratos de plazo fijo que duran durante un año y que por tanto en noviembre uno está esperando si te renuevan o no te renuevan, y eso en varios, dadas las características de las contratas, termina siendo discrecional, como dada la confianza, independiente de que se aspira a profesionalizar con ello el servicio público. Y también hay una composición importante de honorarios, que si bien generan o realizan labores permanentes, igualmente están cumpliendo labores sin seguridad social acorde, sin condiciones laborales que les permiten garantías de estabilidad. Claro, porque hoy día sí hay gente, claro, que el Estado en algunos casos te paga mejor que la empresa privada en algunos casos. Ojo, en algunos casos. Hay gente que tiene grado 14, que no sé, gana 1.600.000, 1.700.000. Y si tú lo vas a una empresa es como más o menos lo mismo, pero si te echan... No hay indemnización. No hay indemnización. No hay seguro de cesantía. No hay nada. Váyala. Exacto. Y pasa mucho que a partir también de estas propias rigideces, por eso digo que hay cierto consenso respecto a la modernización también del estatuto administrativo, que personas, por ejemplo, cumplen ciertos roles en cierto nivel, por ejemplo, profesional, cierto escalafón, pero que les toca asumir labores de jefatura, sin que su remuneración sea acorde a la responsabilidad que cumple. Y dada las rigideces propias de establecer mecanismos de ascenso, ya sea vertical como también moverse horizontalmente con otros servicios, dificulta la posibilidad de tener un trabajo con todas las certezas y tranquilidades que uno espera tener siendo funcionario del Estado. Ahora, las desvinculaciones sí son más complejas en el funcionario público también. ¿Las qué, perdón? Las desvinculaciones. Desvincular a Sí. un funcionario público es más complejo. Entra Sí, en una etapa administrativa, son contratos anuales. En parte, si es que si es un funcionario de planta, Claro, si no, sin embargo, hay ciertos aspectos discrecionales en la contrata que dice hasta que sus servicios sean necesarios. Y por tanto, una contrata sí pudiese terminar antes del año plazo en que está estipulado. Por lo tanto, hay un nivel de precariedad
no menor. Ahora, hay, y puntualizaría en un informe que emite la OCDE al inicio de este año respecto del empleo público en Chile, que particulariza algunas recomendaciones y que creo que es relevante a propósito de esta conversación. Primero, que existe que pueda avanzarse en una arquitectura común de cargos, de puestos, coordinados a través del servicio civil. Algo que decían, es incomprensible que existan honorarios cumpliendo labores permanentes o contratas con estos aspectos discrecionales para poder asegurar la permanencia de un buen servicio público, facilitar la movilidad entre servicios públicos, poder tener carrera funcionaria dentro de la institución, pero si yo llevo 10 años en una institución y me quiero mover a otra similar, es natural que uno dice, bueno, algo conozco del Estado y por lo tanto es bueno para el Estado mismo poder tener entonces este traspaso a otro servicio. Y es importante, y ahí particulariza la OCDE respecto de la evaluación de desempeño. O sea, evidentemente hay un problema cuando el 98% de los funcionarios tienen excelente evaluación. O sea, no se logra distinguir cómo mejorar. No tiene que ver con un aspecto punitivo, sino que digo, bueno, si no me va tan bien, ¿cómo mejoro? Y así todos salimos ganando. Si finalmente un buen funcionario público... ¿Le infla las notas, decís tú? Ayuda. Yo creo que hay desincentivo respecto de la forma en que se evalúa. O sea, si es que hay una jefatura y tiene que además evaluar con quién trabaja, puede generar dificultades laborales. Si yo te estoy evaluando a ti y te evalúo mal, efectivamente puede ser una complejidad laboral. Por lo tanto, en ese aspecto hay modificaciones relevantes que faciliten una buena evaluación y con ello mejoran el servicio público. Y por eso, en esa misma línea, uno se llega a preguntar qué es lo que está buscando el gobierno, hacia dónde quiere llevar esta discusión el gobierno de José Antonio Kast. ¿Tú ves en esto, Bárbara, una agenda destinada a profesionalizar, o mejor dicho, de otra manera, cómo se flexibiliza al empleo público o al empleador público, sí, al empleo público, sin transformar al funcionario nuevamente en alguien dependiente de la confianza política de la autoridad de turno? Sí, yo creo que hay desconfianzas legítimas en este proceso. De partida porque ya vimos lo que resulta de la mesa de reactivación laboral convocada por el Ministerio del Trabajo, que no tuvo la voz de los trabajadores en sus propuestas. Y en este caso pasa lo mismo. Por lo tanto, hay temor evidente que no avance estas propuestas de modernización en torno a la profesionalización, sino que más bien a la precarización y la flexibilización, que en parte tiene que ver con, y aquí hay muchas palabras terminadas en on, pero con la tercerización, que es, bueno, hagamos del Estado más pequeño, quitémosle funcionarios y externalizamos los servicios para que otras empresas privadas ofrezcan sus servicios al Estado. Entonces se debilita el aparato público y ahí hay un problema y tiene que ver con una conceptualización ideológica sin duda. Entonces creo que hay que estar pendientes de lo que pase. Ahora, algo bueno, independiente de que los resultados hay que estar pendientes, ya lo decía, algo bueno es que la composición de esta mesa técnica efectivamente es más plural y puede ser interesante lo que surja de allí. El otro tema que tenemos es sobre el Banco Central. Informó que durante el segundo trimestre de este año el PIB disminuyó 0,2% respecto de igual periodo del año anterior. Esta caída se explica por el desempeño de las exportaciones, la variación de existencias parcialmente compensados por un mayor consumo. Bárbara, nuevamente hagamos primero una traducción, porque hay otro dato importante para interpretar correctamente esta cifra. Descontando los factores estacionales, la economía no registró variación respecto del primer trimestre. El Banco Central ya publica las cuentas nacionales. ¿Qué son exactamente y qué podemos conocer de la economía a través de ellas? Bueno, sí, efectivamente, el Banco Central acaba de publicar el informe de cuentas nacionales del segundo trimestre, donde informa el PIB, que es básicamente cómo se está desempeñando la economía, el tamaño de nuestra economía, y mide cuánto estamos produciendo, cómo va finalmente la cosa. En otras oportunidades hemos comentado el IPOM, por ejemplo, y con ello entonces cómo se avecinaba una eventual recesión técnica, y no sé si recuerdan que el ministro Quirós salió celebrando la última vez porque dijo: mira, nos salvamos porque tenemos una cifra positiva y por lo tanto no logramos tener estos 2 trimestres consecutivos de crecimiento, de cifra negativa. En este caso, lo que hace y lo llamativo que hace este informe es que da cuenta de 2 trimestres negativos y que constituyen efectivamente una recesión técnica, lo que no es necesariamente una catástrofe, y eso creo que es importante ponerlo sobre la mesa, pero evidentemente preocupa esta contracción económica continua,
porque además tenemos sobre la mesa otro informe relevante que emite el día de ayer el Consejo Fiscal Autónomo, que es el informe sobre balance estructural y nivel prudente de deuda, donde dice, bueno, el fisco no está teniendo hoy recursos suficientes, ya lo sabíamos hace mucho tiempo, que el Estado no está gastando más de lo que tiene, pero además se le inyectan otras presiones, como por ejemplo la incertidumbre que trae consigo la mega reforma y por lo tanto menores ingresos permanentes, a pesar de que existen otros buenos resultados en la minería, en este caso, por ejemplo. Entonces, en este marco tenemos este informe reciente del Banco Central, que hay que ir desmenuzándolo, sale recién, así que no he podido verlo tan en particular, pero tiene que ver precisamente con que se acumulan 2 trimestres consecutivos de contracción económica. ¿Es correcto hablar de recesión económica? Se plantea que técnicamente cuando hay 2 trimestres de contracción económica, podemos hablar de una recesión técnica. Pero, como ya decía, si bien podemos hoy plantear que estamos en marco de una recesión técnica, ello no necesariamente es una catástrofe económica y una crisis económica de altísimo nivel. No deja de ser una preocupación, y esto yo creo que todos y todas lo palpamos, de que hay más incertidumbre, hay temor a perder el trabajo porque tenemos niveles de desempleo al alza, tenemos todas estas agendas del gobierno en materia laboral que van más bien en la dirección de precarizar, por lo tanto se ponen en juicio los derechos laborales y se va cortando entonces un poco la tranquilidad de las familias en un entorno económico que genera dificultades e incertezas. Por lo tanto, no hay que perderlo de vista, hay que mirarlo con preocupación y uno esperaría, y lo hemos planteado en otras oportunidades, que un gobierno que recoge la agenda de la SOFOFA, de la CPC, evidentemente le esté llegando mejores señales al mercado, pero parece que no ha sido suficiente. No ha sido suficiente los esfuerzos que han tenido sobre la mesa y nos han dicho que hay que esperar los buenos resultados de la mega reforma. Sin embargo, el mismo Consejo Fiscal Autónomo dice, no sabemos si eso efectivamente va a tener retornos suficientes. Bárbara Navarrete, economista de la OPES, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos todos los martes. Todos los martes. Nos con vemos Bárbara. el próximo martes. Que esté muy bien. Chao, chao.